Sean bienvenidos a Noche de Relatos Malditos. Hola, buenos días, tardes o noches, habla Dryan Bernardino. Bienvenidos a Noche de Relatos Malditos. Hoy presentamos 5 historias ocurridas en bosques. Susurros en el bosque negro. No debería haber regresado a ese bosque. Lo supe desde el momento en que crucé la vieja cerca de madera y sentí el aire volverse pesado, como si algo invisible me envolviera. Pero había una razón para estar allí. Había vuelto por mi hermano. A Lucas se lo llevó el bosque hace 10 años. Desapareció una noche cuando éramos niños y acampábamos con nuestros padres. Dijeron que se perdió, que los árboles lo tragaron como a tantos otros antes. Nunca encontraron su cuerpo, ni sus huellas. Nada. Solo su linterna, parpadeando entre las raíces de un sauce retorcido. Regresé porque una voz me llamó. Al principio creí que era mi imaginación, un eco de la culpa que nunca me abandonó, pero la escuché con claridad una noche en mi apartamento. Un susurro tembloroso, infantil, pronunciando mi nombre. Samuel, ayúdame. No le conté a nadie, nadie me habría creído, pero yo reconocería la voz de mi hermano en cualquier parte. Ahora estoy aquí, de pie en el mismo claro donde desapareció. El bosque no ha cambiado. Sigue oliendo a humedad y a tierra podrida. Las ramas altas bloquean casi toda la luz de la luna y el silencio es antinatural, como si los animales supieran algo que yo no. Camino entre la maleza con la linterna temblando en mi mano. Lucas, llamo, sintiéndome ridículo. La luz ilumina troncos deformes, raíces que parecen manos esqueléticas saliendo de la tierra. El aire huele a algo rancio, como carne vieja. Entonces lo escucho otra vez. Samuel, me doy la vuelta, pero no hay nadie. Solo árboles. Árboles y sombras que parecen moverse cuando no las miro directamente. Avanzo más rápido, tropezando con el suelo irregular. Sigo la voz, que se vuelve más nítida, más insistente. Llego hasta el sauce donde encontraron la linterna de Lucas. Algo brilla entre las raíces. Me agacho. Es la misma linterna. No puede ser. Después de 10 años, debería estar oxidada, rota, pero está encendida, parpadeando como la última vez. El aire se vuelve helado. Levanto la linterna con manos temblorosas y la voz susurra justo detrás de mí. Me encontraste. Me giro de golpe y lo veo. Es Lucas, o al menos algo que se parece a él. Su rostro está pálido, demasiado delgado. Sus ojos son pozos oscuros y vacíos. Su boca se curva en una sonrisa antinatural. No debiste venir, hermano. Algo me agarra desde las sombras. Algo frío, con dedos largos como raíces muertas. Me arrastra hacia la tierra húmeda. Lucho, grito, pero el bosque me envuelve, me ahoga. Lucas observa sin moverse. Lo último que veo antes de que todo se vuelva negro son los árboles inclinándose sobre mí, susurrando mi nombre. El sendero de los condenados. Dicen que el sendero solo aparece para quienes están destinados a caminarlo. Yo nunca creí en esas historias hasta que una noche, el bosque me mostró el camino. Estaba buscando atajos para llegar al pueblo cuando lo vi. Un sendero estrecho, cubierto de niebla, serpenteando entre los árboles. No estaba en ningún mapa. No recordaba haberlo visto antes, y sin embargo, parecía esperar por mí. Algo en mi interior me dijo que no debía seguirlo, pero lo hice. El aire cambió en cuanto di el primer paso. Se volvió espeso, como si algo invisible pesara sobre mis hombros. Los árboles eran más altos aquí, sus troncos torcidos como si retorcieran de dolor. A medida que avanzaba, el silencio se volvía opresivo. No había insectos, ni pájaros. Solo mis propios pasos y la extraña sensación de que no estaba solo. Caminé durante lo que parecieron horas, aunque mi reloj marcaba minutos.
El sendero se volvía cada vez más estrecho, como si el bosque quisiera cerrarse sobre mí. Entonces lo vi. Un hombre estaba de pie en el camino. Su ropa estaba raída, su piel era grisácea y sus ojos... Dios, sus ojos eran dos pozos vacíos. «Estás en el sendero equivocado», dijo con una voz seca, quebrada. Intenté responder, pero mi garganta se cerró. «No mires atrás», susurró. «No importa lo que escuches, no importa quién te llame». Y desapareció. Seguí caminando, acelerando el paso. Pronto, los susurros comenzaron. Al principio eran lejanos, como si el viento trajera voces de otro tiempo. Luego, se volvieron claros. Voces conocidas. Mi madre. «Daniel», me llamó. «Vuelve a casa, hijo». Mi madre llevaba años muerta. No miré atrás. Luego escuché a mi hermano, a mi mejor amigo, a personas que sabía que estaban vivas. Todos pidiéndome que me detuviera, que los ayudara, que los mirara. Mis pies temblaban. Sentía una presión creciente en la espalda, como si miles de ojos invisibles me observaran. Pero no miré atrás. El sendero se curvó bruscamente y de repente vi una luz entre los árboles. Corrí. El instante en que crucé la línea de árboles, el sonido volvió de golpe. Pájaros, insectos, el viento. El bosque era el mismo, pero el sendero había desaparecido. Cuando miré mi reloj, descubrí que habían pasado 6 horas. Nunca volví a ese bosque, pero algunas noches, cuando todo está en silencio, aún escucho los susurros. Y sé que si alguna vez miro atrás, nunca volveré. La cabaña de los lamentos. Siempre supe que había algo mal en esa cabaña. La encontramos por accidente, en una excursión que salió mal. Éramos 4: Andrés, Laura, Pablo y yo. Nos desviamos del sendero cuando comenzó a oscurecer, tratando de encontrar un atajo de regreso al auto. En su lugar, nos topamos con ella. Estaba en medio del bosque, vieja y silenciosa, con la madera podrida y las ventanas cubiertas de suciedad. Pero lo más extraño era que no parecía abandonada. Había una lámpara de aceite encendida en el porche. «Alguien vive aquí», susurró Laura. «O la dejaron encendida», respondió Andrés. «Mejor pasemos la noche aquí y seguimos en la mañana». Nadie discutió. La temperatura bajaba rápido, y la idea de pasar la noche en el bosque no era mejor. La puerta crujió al abrirse. Dentro, la cabaña olía a humedad y a algo rancio, algo que no pudimos identificar. Había una mesa con 4 sillas, una chimenea con leña aún caliente y 4 camas con cobijas gruesas. Era como si alguien hubiera preparado el lugar para nosotros, pero estábamos demasiado cansados para pensar en eso. La primera en escuchar los lamentos fue Laura. Me despertó a mitad de la noche, pálida y temblorosa. «¿Lo oyes?», susurró. Entonces lo escuché. Un gemido largo, lastimero, como el de alguien sufriendo. «Debe ser el viento», intenté decir, pero me callé cuando lo escuché de nuevo. Venía del suelo. Despertamos a los demás. Andrés golpeó el piso con el pie y la madera retumbó, hueca. Pablo encontró una trampilla bajo una alfombra vieja. «No la abras», dije. Pero ya era tarde. La trampilla se abrió con un crujido y un hedor insoportable escapó de la oscuridad. En el hueco había algo que al principio no entendimos. Eran cuerpos, o lo que quedaba de ellos, y entonces los vimos moverse. Las figuras retorcidas comenzaron a arrastrarse hacia arriba, con huesos expuestos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Sus ojos vacíos nos miraban como si suplicaran algo. Laura gritó y retrocedió, tropezando con la mesa. Pablo cerró la trampilla de golpe y Andrés empujó la mesa encima. Pero el lamento seguía, más fuerte, más desesperado. Corrimos. Dejamos todo atrás y nos lanzamos al bosque sin mirar atrás. Cuando finalmente llegamos al auto, Laura seguía llorando. ¿Escuchan eso?, susurró. Nos quedamos en silencio, y entonces lo oímos.
El lamento. No venía del bosque, venía con nosotros. Sombras entre los árboles. Desde niño escuché historias sobre este bosque, cuentos de advertencia, de figuras que se movían entre los árboles cuando la niebla caía. Decían que si las sombras te encontraban, nunca volverías a ver la luz del día. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que entré al bosque. Era medianoche cuando crucé la cerca vieja que separaba el pueblo del bosque prohibido. Un desafío estúpido, una apuesta con mis amigos. Ve hasta el árbol muerto y tráenos algo de ahí, me dijeron. Fácil, o eso pensé. El aire estaba denso, pesado. No se escuchaba nada, ni grillos ni hojas moviéndose con el viento. Solo mis pasos sobre la hierba húmeda. El árbol muerto no estaba lejos. Lo reconocí de inmediato. Un tronco negro, seco, con ramas que se extendían como dedos deformes hacia el cielo. Me acerqué y vi algo a sus pies. Un collar de plata. Lo levanté sin pensar, y entonces el bosque respiró. Un susurro se deslizó entre los árboles, bajo mi piel. Me giré bruscamente, y ahí estaban. Sombras. No eran personas, eran más altas, más delgadas, sin rostros, sin forma definida, pero moviéndose, acercándose. Corrí. El sendero por el que vine había desaparecido. Los árboles parecían diferentes, más cerrados, más retorcidos. No importaba en qué dirección corriera, el bosque no me dejaba salir. Las sombras me seguían. No corrían, se deslizaban. El aire se volvió helado. La oscuridad se hizo más profunda. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas. Entonces, comprendí. El collar. Lo arrojé lejos de mí. El susurro cesó. Las sombras se detuvieron. El aire volvió a moverse, y cuando parpadeé, el sendero estaba de vuelta. No sé cómo llegué a casa. Mis amigos dijeron que estuve solo en el bosque por menos de 5 minutos. Para mí, fueron horas. Nunca hablé de lo que vi, pero algunas noches, cuando la niebla cubre el pueblo, veo las sombras entre los árboles, esperando. El ritual de medianoche. No debí aceptar la invitación. Todo comenzó con un mensaje de voz de mi amigo Daniel. Su voz sonaba alterada, casi ansiosa. Ven al bosque esta noche. Hay algo que tienes que ver. No me dio más detalles, pero su tono me inquietó lo suficiente como para ir. Conocía a Daniel desde la infancia. No era alguien que se asustara fácilmente. Si algo lo había puesto así, debía ser serio. Me adentré en el bosque poco antes de la medianoche. La luna apenas se filtraba entre las ramas, y el aire olía a humedad y a hojas podridas. No tardé en ver la luz de una fogata en un claro. Ahí estaba Daniel, de pie junto a 3 personas con túnicas negras. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Solo observa, dijo él con una sonrisa tensa. Uno de los encapuchados sacó un cuchillo largo y comenzó a trazar símbolos en la tierra alrededor del fuego. Los otros 2 murmuraban en un idioma que no reconocí. Daniel, esto no me gusta, susurré. Pero él no apartó la mirada. Entonces, el aire cambió. El fuego parpadeó y las sombras se alargaron, moviéndose de forma antinatural. Las hojas crujieron aunque no había viento. Y luego, lo vi. Algo salió de la oscuridad del bosque. No tenía forma definida, pero su silueta era alta, delgada, con extremidades demasiado largas y dedos afilados. No caminaba, flotaba sobre el suelo. No tenía rostro, pero sentí su mirada. Intenté retroceder, pero Daniel me sujetó. «No te muevas», susurró. «Ya está aquí». Las voces de los encapuchados se hicieron más intensas. Uno de ellos sacó un frasco con un líquido espeso y oscuro, y lo vertió en el fuego. La llama se tornó negra. El ser giró su cabeza en mi dirección, y entonces habló, no con palabras, sino con un sonido que se metió en mi cabeza, que vibró dentro de mis huesos. No entendí lo que decía, pero supe, con cada fibra de mi ser, que no debía estar ahí.
Me solté de Daniel y corrí. Corrí sin ver atrás, sin importarme si me llamaban. El bosque parecía moverse, cerrarse a mi alrededor. Sentía su presencia tras de mí, deslizándose entre los árboles. No sé cómo llegué a casa, pero desde aquella noche, cada medianoche, escucho un susurro en la oscuridad. Me está llamando. Si te gustan las historias de terror, no olvides darle like, clic en la campanita y suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo video. Si tienes alguna historia, puedes compartirla con nosotros en los comentarios o mandándola al correo que aparecerá en la descripción. Esto fue Noche de Relatos Malditos. Nos vemos hasta la próxima.